Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Clamor, martes 9 de diciembre de 2025. Dando gracias a Dios por este nuevo encuentro que nos permite a través de esta vía estudiar, conocer y ampliar los conocimientos sobre su bendita palabra. Para dar inicio a este estudio de este día, titulado El propósito de Dios en mi vida, cómo descubrirlo y entenderlo. Vamos a escuchar el siguiente audio, esperando sea para la gloria y para la honra de nuestro Rey de Reyes, así como para el fortalecimiento espiritual de todos y cada uno de los oyentes. Comenzamos bajo la guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo descubrir y entender el propósito de Dios para nosotros? Efesios 2:10 dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Hay cosas que Dios desea que hagamos, obras que Él preparó para engrandecer su nombre, y Él nos dio dones específicos para que podamos realizar para su gloria, ¿verdad? Algunas personas han sido bendecidas con talentos musicales. Alaban a Dios con sus voces o instrumentos musicales y tocan la vida de los demás. Otros tienen la capacidad de evangelizar y comparten el mensaje de Cristo con naturalidad. Algunos se expresan a través del arte y de la escritura, mientras que otros son generosos y usan sus recursos para ayudar a los necesitados en el nombre de Dios. Sea cual sea nuestra habilidad, ¿verdad? La clave es usar estos dones para glorificar a Dios y ayudar a las personas a conocer a Jesús. A continuación leo 5 puntos que nos pueden ayudar a descubrir nuestro propósito específico. Primero, busca a Dios en oración y lee la Biblia para comprender su voluntad. Exprésale a Dios tu deseo de vivir dentro de su voluntad. Él te guiará. 2. Analiza tus talentos, habilidades y dones. ¿Qué haces con facilidad? ¿Cómo puedes usarlo para servir a Dios, mostrar su amor y extender su reino? 3. Sé consciente de las oportunidades que te da la vida, las puertas que se abren. Es posible que estén conectadas con el propósito de Dios para tu vida. 4. Pide consejo a personas maduras en la fe que te ayuden a discernir el propósito de Dios en tu vida. Y 5. Está dispuesto
a dar pasos de fe. Aférrate al Señor y da pasos firmes junto a Él. Prueba diferentes áreas de servicio en tu iglesia o en tu comunidad. Así verás que al vivir dentro de la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, sentirás paz y la certeza de estar cumpliendo tu propósito. Todos fuimos creados para glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Y entender nuestro propósito nos llena de paz, seguridad y sentido. ¿Cómo puedo mantenerme dentro del propósito de Dios? 1. Hablando con Dios cada día para pedir su dirección. Ora y pregúntale a Dios lo que Él quiere que hagas en medio de tu situación y cómo debes hacerlo. Pídele que te muestre cómo puedes honrarlo mientras haces tu trabajo, vas de compras, paseas con tu familia o hablas con tus vecinos. Dios desea brillar a través de ti para impactar a los que te rodean. Tú eres un instrumento precioso en sus manos. Dale la oportunidad para que te dirija y te muestre cómo hacerlo. Salmo 25, 4, 5. Leo: Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Amén. 2. Siendo intencional. Son muchas las situaciones que se nos presentan cada día y muchas veces reaccionamos de forma automática, sin detenernos a pensar lo que Dios desea que hagamos. Por ejemplo, ver una mujer que no puede cargar con su compra y ofrecerle tu ayuda puede traer ánimo y alegría a su corazón. Dios es glorificado cuando mostramos su amor a otros de forma práctica. Por eso, busquemos oportunidades para usar los talentos, las fuerzas y los recursos que Dios nos ha dado para su gloria. Sirve a los que te rodean con amor. Cumple tu propósito adorando a Dios al hacer tus tareas diarias con amor, gozo, excelencia. Deja que otros vean cómo Dios te ha transformado con la vida abundante que has recibido de Él. Puede que se animen a desear descubrir el propósito que Dios tiene para ellos. Juan 10, 10. Leo: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. 3. Manteniendo el enfoque correcto. No permitas que el qué dirán te distraiga o desvíe del propósito de Dios para tu vida. Mucha gente no logrará entender, por ejemplo, que digas la verdad en lugar de mentir. Pero la luz de Cristo brillará en medio de esas pequeñas decisiones
y Él se glorificará cuando actúes como Él lo desea. Mantén siempre los ojos en Jesús y escucha su voz. Permite que Él guíe tus pasos en todo momento. Ama con el amor que viene de Dios. Perdona, muestra respeto, honra a los que te rodean. Cuando pases por dificultades y pienses que no puedes más, acude a Dios. Pídele que te deje sentir su presencia, que te anime y te recuerde la razón por la que deseas agradarlo a Él antes que a los hombres. Efesios 2:10. Leo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Salmo 138:8. Leo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén. Entonces, vive cada día conforme al propósito de Dios y tu vida tendrá mayor sentido. Impacta hoy a muchos con su amor para que Cristo sea glorificado. Él está con todos y cada uno de nosotros. Nos ayudará y no nos desamparará. Seguidamente pasamos a las participaciones del resto del equipo para seguir aprendiendo en esta mañana. Buen día. Señor les bendiga en este nuevo martes de estudio. Por aquí estamos el grupo número 3 y queremos entonces en esta mañana pues hablar, como lo dice allí pues el título del tema de hoy, el propósito de Dios para nuestra vida, cómo descubrirlo y entenderlo. En esta oportunidad a mí me toca hablar en Tito capítulo 2, versículos a partir del versículo 11. Y bueno, este es Pablo pues hablando a Tito. Recordemos que junto con Timoteo, Tito era también uno de los discípulos de Pablo, y él está dando unas recomendaciones, ¿verdad?, acerca de lo que es la sana doctrina. Y está pues hablando pues cómo debe ser la conducta de tanto de los ancianos, en el caso de las mujeres mayores, cómo deben enseñar a las jóvenes, los jóvenes también, ¿verdad? Ser prudente, una serie de recomendaciones que está dando Pablo allí a Tito. Y en el versículo 11, que es el que me toca, donde me toca a mí exponer, dice esta palabra de la siguiente manera. Voy al 7 porque después que Pablo habla de estas recomendaciones, le dice a Tito en el 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, y también allí habla de los siervos, ¿verdad?, que deben estar sujetos a sus amos.
Entonces en el versículo 11 habla porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. En el 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es el propósito? Ya enfocándome en lo que es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, el propósito de Dios para la vida de todo ser humano, ¿verdad? Es hacer la voluntad de Dios. Ya cuando somos personas que conocemos al Señor, bueno, aún más, conocer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la descubrimos? La descubrimos allí, en la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos dice, incluso allí le está diciendo, eh, en el versículo 12, ¿verdad? Donde dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo lo descubrimos allí en la palabra del Señor, verdad? Que nos muestra cómo nosotros tenemos que vivir renunciando a toda impiedad, a todo deseo mundano, a todo aquello que por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a hacer o comportarnos de una manera o decir o pensar, ¿verdad? No de acuerdo con lo que es el Señor. Recordemos que la palabra del Señor dice que Dios es santo y que Él nos ha purificado, ¿verdad? Ha purificado nuestra mente, nuestro corazón, que vivimos en una naturaleza pecaminosa hasta que el Señor nos transforme. Pues debemos entonces renunciar a todos estos deseos, porque también uno de los propósitos que tenemos en nuestra vida es honrar a Dios, glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? El propósito haciendo la voluntad de Dios en ese mismo término, en ese mismo concepto, pues a su vez nosotros honramos a Dios cuando hacemos la voluntad de Él, porque queremos agradarle. Y dice allí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sabemos que el Señor se va a manifestar, ¿verdad? Una vez que busque a su iglesia, el Señor se va a manifestar después al pueblo de Israel en el tiempo que Dios tiene determinado. ¿Cómo, volviendo nuevamente a la pregunta, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de lo que es el propósito, hacer la voluntad de Dios, agradarle, cómo lo descubrimos allí en la palabra de Dios, cómo lo entendemos, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, dice la palabra, que Él nos lleva a todo camino de verdad y de rectitud, y que Él nos enseña, que Él nos da a entender la necesidad que tenemos de vivir en una vida piadosa, en una vida íntegra, en una vida que agrade primeramente al Señor y que sobre todas las cosas, también como decía allí hablando del adversario, ¿verdad? Para que no se tenga de qué hablar, para que no se hable de aquellos que proclaman el nombre del Señor, porque el nombre del Señor entonces es vituperado. Por eso también me gusta allí cuando Timoteo, segunda de Timoteo, habla de lo que es el buen soldado de Dios. Cuando nos habla allí, ¿verdad?, de que tenemos que también nos hace mención allí en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, habla allí del buen soldado de Cristo y habla pues en el versículo 4, voy al 3 mejor dicho, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Cristo, ¿verdad? Somos embajadores de Dios en todo lugar donde vayamos, en todo nuestra vida es mostrada a otros, ¿verdad?
Por eso también dice allí en esa palabra de 2 Timoteo, hablando del obrero aprobado, cuando nos habla allí y hace referencia a lo que es una casa grande en el versículo 20. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios que vive, vuelvo y repito, en nosotros nos hace entender, nos hace ver, ¿verdad? Y nos redarguye, nos orienta. ¿Cuál es la manera de nosotros poder vivir englobados en todo lo que es el Señor, en todo lo que es la vida de Dios, en todo lo que el Señor nos enseña en su palabra? Amén. Por eso dice también la palabra que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, ¿verdad? Y que Él tiene pensamientos no de mal, sino de bien para todo aquel que se acerca a Dios, para todo aquel que le conoce y quiere vivir sobre todas las cosas agradándole a Él, porque Él es el único que puede cambiar las vidas. Dios es el único que transforma los corazones. Él es el único que pone un nuevo pensamiento, un nuevo corazón, para que solamente a Él le agrademos, ¿verdad? Y que podamos hablar a otros por medio de nuestras vidas, de nuestros testimonios. Por eso, Señor, en esta mañana te damos la gloria, la honra, la adoración, Señor, la gratitud. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque los propósitos tuyos desde la eternidad son buenos, Señor. El propósito tuyo es salvar al hombre, salvar a la humanidad. Por eso enviaste a tu Hijo hermoso a morir por cada persona, por cada hombre, por cada mujer en esta tierra, para que todo aquel que cree no se pierda, Señor. Ese es el propósito, salvar a la humanidad, Dios mío. Y ahora viviendo en nuestros corazones, el propósito nuestro es agradarte, hacer tu voluntad, hablar de ti, Señor, hablar de las maravillas, de lo que tú eres, de lo que tú haces, Señor, porque tú eres Dios bueno y Dios santo. Gracias te damos, Señor, que esta palabra llegue a los corazones, que esta palabra pueda, Señor, redarguir, que esta palabra, Señor, que es el alimento perfecto, tu palabra que es la leche no adulterada, tu palabra que es la lámpara, alumbre las vidas, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga. Hola, buenos días, feliz martes para todos. Estamos por aquí en un estudio bíblico que se titula El propósito de Dios en mi vida. A mí me tocó desarrollar el versículo que está en 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice así: bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Bueno, también lo busqué en una traducción viviente, ¿no? Y dice: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios, hermano, amado por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Así que vamos a ir respondiendo ese encabezado del tema, ¿verdad? El propósito de Dios en mi vida. Y bueno, hay palabras en la Biblia que no solo informan, sino que abrazan el alma. Pablo escribe a una iglesia perseguida, confundida por enseñanzas falsas sobre el regreso de Cristo, ¿verdad? Pero en medio del caos él afirma algo eterno. Ustedes son amados, escogidos y guardados por Dios. Allá vamos respondiendo
mi propósito. Entonces, no importa lo que hayas hecho, tus tormentas, tus errores, Dios ya te eligió antes de que existiera. Y este pasaje no habla de casualidad, sino precisamente de propósito. Antes de hablar de elección y santificación, Pablo declara: hermanos amados por el Señor. No somos amados porque servimos, predicamos, oramos o ganamos almas. Somos amados porque Él decidió amarnos. Cuando dudaste, Él te amó. Cuando caíste, Él te amó. Cuando te alejaste, Él te siguió amando. El amor de Dios no discrimina, no te ama por lo que haces, sino porque tú eres suyo, sino porque tú eres suya. Entonces dice que Pablo, fuimos escogidos desde el principio para salvación. O sea, no fuiste un accidente espiritual, fuiste una elección antes de tu primera lágrima, de tu primer error, de tu primer pecado. Dios te había trazado tu redención. Y esa elección no fue por mérito, sino por gracia. No fue por tu fuerza, sino por su misericordia. Así que cuando el enemigo te susurra, no eres digno, Dios te escucha. La Escritura responde: fui elegido desde el principio. No cuando me porté bien, no cuando entendí todo, no, desde el principio. La salvación no solo te libra del pecado pasado, sino que te separa para Dios en el presente. Es su gracia transformadora lo que hace que seamos santificados por el Espíritu. Y esta santificación no es instantánea, es un proceso. Es un proceso porque limpia, renueva, corrige, restaura. La santificación es de que Dios sigue obrando en ti, aunque todavía no seas lo que debes ser. Así que también este versículo nos habla de tener fe en la verdad, sobre todo en estos tiempos donde las mentiras parecen más fuertes que la verdad. Y en este versículo Pablo recalca: la fe se nutre de verdad, no de emoción. En este capítulo, ¿verdad? Creer no es sentir, es confiar. Y mantener la fe en la verdad es a Dios cuando la dice. Creerle a Cristo cuando la angustia llega a nuestra vida. Creerle a la palabra cuando el corazón. La fe no ignora la lucha, pero tampoco suéltala. Así que yo veo este texto, ¿no?, como un abrazo del cielo. Porque qué bonito que te digan: eres amado, eres elegido, eres santificado, eres guardado. No importa la presión, la confusión ni los vientos doctrinales que estamos viendo en estos tiempos. Nuestra identidad no depende del tiempo, sino de la eternidad. Y hoy podemos descansar no en nuestra capacidad, sino en la soberanía del Señor, ya que Él fue quien nos llamó, el que nos salvó y el que nos transformará y nos está transformando. Estamos en sus manos. Y es una verdad capaz de romper cadenas. Dios ya pensó en tu salvación antes de que tú pensaras en Él. Y no estamos escuchando esto hoy por casualidad, no lo estamos escuchando porque sí, sino porque hay un plan interno empujándonos hacia el futuro. ¿Verdad? El Señor nos amó primero, por eso Pablo comienza diciendo: hermanos, amad por el Señor.
antes de arrepentirte, antes de cambiar, antes de dejar el pecado. Él ya te amaba. Y no te ama porque eres bueno. Él te ama porque, como ya les dije, tú eres suyo y te ama para transformar tu vida. Nos escogió para salvación, no para condenación. ¿Verdad? Aunque el mundo nos etiqueta, el pecado nos marca, la culpa nos persigue, pero el Señor nos declara escogidos para salvación, no escogidos para el fracaso, escogidos para muerte espiritual, no escogidos para juicio, escogidos para ser rescatados. Hay personas que hoy creen que Dios las tolera, por así decirlo, pero no, Él nos llama, Él nos quiere y de que nadie se pierda. Bueno, la salvación es obra del Espíritu Santo, porque por eso Pablo dice, mediante la santificación del Espíritu, por tu fuerza, por tu disciplina, no, es su Espíritu tocando tu vida en este mismo momento, todos los días de tu vida, es su Espíritu el que te venció, el que te atrajo, el que te mostró tu necesidad de Jesús. Tú y yo no vivimos, Él nos trajo. Ese es su propósito de Él para tu vida, para mi vida, para nuestra vida, el ser salvos. Y bueno, la salvación se recibe por la fe en la verdad. La verdad es Cristo. Y Él no pide perfección para salvar, porque no seríamos salvos ninguno, ¿verdad? Él pide fe. Él no dice, cambia y ven, y después vienes a mí. No, el Señor nos dice, ven y yo te cambio. Y sabemos que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, la verdad es Jesús, la verdad es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nuestra fe hoy no debe ser a ningún sistema, a ninguna idea. Nuestra fe debe estar únicamente en este Salvador crucificado y resucitado, que tiene el poder para perdonar. Así que cada vez que sentimos en nuestra vida esa inquietud, esa voz interna, era el llamado del Señor, el llamado del Espíritu diciendo, eres amado, eres querido. Hoy es tu día. Y el Señor no te muestra tu pecado para condenarte, te lo muestra para salvarte. Cuando aún no conocíamos al Señor, Él nos amaba. Quizás esa conciencia que alguna vez que estabas haciendo algo malo y sabías que estabas haciendo algo malo, era esa voz que te decía, no lo hagas. Era esa voz que te decía, eso no está bien. Era ese espíritu, ¿verdad? Ese Espíritu Santo buscándote para salvarte. Y como les dije, el Señor nos ofrece perdón, libertad, vida eterna y una nueva identidad. El Señor nos llama por nuestro nombre, no por nuestro pasado. Así que qué bonito descubrir hoy que uno de los propósitos de Dios en mi vida es ser amado, ser guardado, ser escogido desde el principio para salvación, ser santificado de espíritu, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios para nosotros. Limpiarnos, renovarnos, corregir y restaurarnos. Porque Él quiere que seamos salvos, Él quiere, Él nos escoge para salvación, no para condenación. Así que bueno, un propósito hermoso.
y ojalá siempre estemos conscientes de eso. Y bueno, para finalizar mi participación, voy a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias por sacrificio bonito, Señor, por sacrificio tan grande, Señor, inmerecido para con nosotros, Señor, que pensaste, Padre, aún antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor. Somos que necesitamos. Creemos que moriste en la cruz por cada uno de nosotros y resucitaste para darnos vida eterna. Hoy, Señor, recibimos tu perdón, tu salvación y tu amor, Padre. Escríbenos desde ahora y para siempre. Hacemos, Señor. Santifícanos con tu Espíritu y afírmanos en tu verdad. Gracias, Señor, porque no nos elegiste por mérito, sino por amor, por tu amor, Señor, porque somos amados por ti, porque somos tuyos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. El Espíritu sigue obrando en nosotros, sigue limpiando, sigue guiando y renovando. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, afirma nuestra fe en ti, que eres la verdad, y enséñanos a caminar conscientes de que fuimos escogidos para salvación, Señor, no para condenación. Ayúdanos siempre a tener ese propósito, Señor, tuyo para nuestra vida, el de salvación y vida eterna con tu Hijo. Amén. Bueno, hasta aquí mi participación y les mando un abrazo. Feliz martes. Buenos días, querida familia, Dios les bendiga. En este día martes damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad manifestado en esta mañana y bueno, porque nos da la oportunidad de volvernos a escuchar por acá, por este chat, para seguir aprendiendo de su palabra, amén. Y para que bueno, cada día meditemos en ella y cada día pues la atesoremos mucho más. Para el día de hoy martes, ¿verdad? Nos corresponde hablar acerca de el propósito de Dios en mi vida. Cómo descubrirlo y cómo entenderlo. Bueno, y vamos a estar leyendo en el Salmo 143, versículo 10, que dice así: bajo la bendición del Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Bueno, creo que la respuesta, ¿verdad?, de cómo descubrir nuestro propósito o el propósito de nuestra vida, ¿verdad? O cuál es el propósito que tiene el Señor con nuestras vidas, es por medio de la voluntad del Señor. O sea, es ¿cómo descubrirlo? Pues conociendo cuál es la voluntad del Señor. Y pues, ¿dónde yo descubro la voluntad del Señor? ¿O cómo puedo saber cuál es su voluntad? Bueno, podemos, como lo hizo David, ¿verdad?, pedírsela al Señor. David dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, ¿verdad? Pero también podemos conocer cuál es la voluntad del Señor por medio de su palabra, ¿verdad? Lo que quiere, pues, que hagamos lo que quiere el Señor que hagamos, pues, está en su palabra. Esa es la voluntad del Señor, su palabra, ¿verdad? Lo que Él ha establecido. ¿Y qué es esto, pues, que ha establecido? Bueno, todos sus mandamientos, todas sus enseñanzas, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que pues hagamos lo bueno, que le amemos con todo el corazón, como dice el libro de Josué.
Josué capítulo 22. Vamos a estar leyendo allí y dice la palabra, se me perdió el versículo, dice así, el versículo 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Esa es la voluntad del Señor. Primeramente, pues que le amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pues también que seamos obedientes, ¿verdad?, a su palabra, que sirvamos al Señor con amor, ¿verdad?, que tengamos temor también de Él, dice la palabra del Señor, pues que nos apartemos de todas aquellas cosas que nos apartan, todas aquellas cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? Pues que sirvamos a nuestro Señor con todo nuestro ser, agradándole a Él en todo, en pensar lo bueno, ¿verdad? Y no en lo malo. Esa es la voluntad del Señor, su palabra. Si vamos a la palabra del Señor, allí encontraremos la voluntad de Dios, el plan de Dios para con nuestras vidas. Amén. Y otra, ¿verdad? El propósito de Dios en nuestra vida, pues es que si le amamos, pues ya estamos cumpliendo ese mandamiento que dice, ¿verdad? El gran mandamiento que el Señor dio de amar a Jehová con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si servimos al Señor, pues estamos cumpliendo con su palabra, estamos amándole. También dice su palabra, ¿verdad?, de que llevemos una vida santa, ¿verdad?, de que seamos santos porque Él es santo. Esa también es la voluntad del Señor para con nuestras vidas. Amén. Y muchos otros pasajes que pues podemos seguir mencionando, ¿verdad?, que nos demuestran, que pues se nos revela cuál es la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuál es la voluntad también del Señor? Que seamos pues obreros aprobados, ¿verdad? Que seamos hacedores de su palabra, que seamos esos instrumentos, esos vasos, ¿verdad?, agradables delante del Señor, que seamos, ¿verdad?, pues obedientes a la palabra del Señor, obedientes a su Santo Espíritu. También dice la palabra, ¿verdad?, que seamos prontos para oír, creo, y tardos para responder. Creo que así más o menos dice la palabra, no recuerdo, ¿verdad? Pero, y bueno, y muchos otros pasajes que podemos mencionar, ¿verdad? Y bueno, familia, que el Señor nos ayude cada día, ¿verdad? Así como dijo David. David no le pidió al Señor, Señor, haz que yo haga tu voluntad. Más bien David pidió, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ¿verdad? Enséñame a hacer tu voluntad, ese enseñarme a hacer. Enséñame, Señor, a hacer lo que a ti te agrada, ¿verdad? En hacer lo que a ti, pues, lo que tú quieres que yo haga, ¿verdad? ¿Y qué quiere el Señor que hagamos? Pues, está en su palabra. Que le amemos, que lo obedezcamos, que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad?, como nosotros mismos, que tengamos temor de Él, pues que seamos misericordiosos, benignos, ¿verdad?, que seamos pacientes,
pues que nuestro espíritu sea renovado, que nuestra mente sea renovada, nuestro entendimiento, ¿verdad? Podamos también madurar aún más en el Señor, podamos mostrar esa relación, pueda crecer aún más nuestra relación con el Señor. Esa es la voluntad de nuestro Señor para con nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a hacer su voluntad, y que su Espíritu Santo, ¿verdad?, siempre nos guíe. Y como también decía David en el Salmo, ¿verdad?, enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, me guíe por caminos de rectitud. Y sí, amada familia, querida familia, pedirle a nuestro Señor pues que nos ayude. No sabemos qué hacer o no queremos, sí, no sabemos qué hacer. Pidámosle al Señor: Señor, enséñame a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Enséñame, Padre, a hacer lo que tú has establecido en tu palabra, que es bueno, Señor. Y bueno, pidámosle siempre al Señor que sea Él guiándonos, sea Él enseñándonos y sea Él pues conduciéndonos por medio de su guía, por medio de su palabra y por esa sabiduría del Señor. Amén. Continuamos. Este pequeño inconveniente con la señora Carmen, que sea reprendido toda mala influencia que no le ha permitido mandar su audio. A ella le había correspondido 1 Corintios 6, 19-20. Brevemente voy a estar pasando un resumen. Leo el versículo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es un pasaje profundo y desafiante que nos llama a una comprensión más profunda de la santidad de nuestros cuerpos y las responsabilidades que surgen de esta comprensión. Como templos del Espíritu Santo, nuestros cuerpos son espacios sagrados donde habita la presencia de Dios. No somos nuestros propios dueños, sino que pertenecemos a Él, a nuestro Dios, habiendo sido redimidos por la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, estamos llamados a honrar a Dios con nuestros cuerpos, viviendo vidas de pureza y santidad, y para que así sea su propósito en nuestras vidas y con nuestros cuerpos. Entonces, para concluir en esta mañana, ¿verdad? Tenemos que vivir en un mundo muy confuso que nos ofrece gran variedad de alternativas para cada problema o situación. Sin embargo, lo que realmente deseamos los hijos de Dios es hacer la voluntad de nuestro Señor y obedecerle en cada área de nuestras vidas. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad del Padre para nosotros en momentos específicos? A continuación, leo. 1. Hablar con Dios cada día. Cultivar nuestra relación con Dios. Debemos pasar tiempo con Él cada día. La mejor forma para conocer a Dios y entender su plan es profundizando esta relación con Él. Expresarle nuestro deseo de vivir dentro de sus propósitos y
Pidámosle que revele su deseo para nuestras vidas, ya que Él anhela que vivamos en obediencia. Así que podemos estar seguros que Él nos ayudará. Hacer el hábito de leer y estudiar la Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios dice sobre un tema o una situación? Estudia lo que la Biblia dice específicamente sobre eso o situaciones similares. Dios nos dejó muchas instrucciones claras en su palabra. Por eso es tan importante leerla y profundizar en ella para entender cómo Dios desea que actuemos en medio de cada situación. Dios se encargó de dejarnos directrices muy claras para gran parte de los problemas de la vida. Pero para descubrirlas necesitamos pasar tiempo en su palabra. Tiempo que es muy bien invertido, ya que recibiremos la guía que necesitamos para tomar las decisiones correctas delante del Señor y hacer su voluntad. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, eres hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en ti. Mantente atento al Espíritu Santo durante tu tiempo de oración y también mientras realizas tus tareas diarias. Si has pedido la dirección de Dios para tu vida, Él hablará a tu corazón y te mostrará lo que debes hacer. Debemos aprender a discernir la voz de Dios y su mover en nuestros corazones. El Espíritu Santo se entristece cuando escogemos desobedecer a Dios. Reconoce su susurro, la forma en la que nos avisa para no hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Rechazar el pecado. Decide en tu corazón obedecer a Dios y decirle no al pecado. En Cristo somos nuevas criaturas, pero debemos elegir rechazar el pecado y andar en obediencia a Dios cada día. Al alimentarnos de nuestro Padre en oración, leyendo la palabra y atendiendo la guía del Espíritu Santo, nos mantendremos equipados, armados con herramientas para reconocer las trampas del innombrable. Nuestra fe estará más firme y con fuerzas para rechazar el pecado y perseverar en el Señor. Ojo, esto no quiere decir que no habrán luchas. Las tentaciones no desaparecerán. Esa es la razón por la que debemos estar preparados y mantenernos en alerta para reconocerlas y enfrentarlas. Y por eso Dios nos capacitó para vencer cuando derramó su gracia sobre todos nosotros, concediéndonos la salvación. Y por último, buscar ayuda de hermanos maduros en el Señor. Hay ocasiones en las que nos sentimos confundidos y nos resulta difícil tomar la decisión correcta. Para ello acudamos a nuestra familia en Cristo. Hablemos con hermanos maduros en el Señor, sabios y llenos del Espíritu Santo.
Escuchemos los consejos bíblicos de aquellos que aman a Dios y dan ejemplo viviendo dentro de su voluntad. También pidámosle que nos acompañen en tiempos de oración y ayuno para buscar juntos la dirección del Señor. Hay hermanos con el don del discernimiento que ayudan a distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Sus oraciones y consejos nos ayudarán a tomar las decisiones correctas conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Amén, amén y amén. Bueno, apreciados, hasta aquí este estudio, el cual esperemos sea de aprendizaje y alimento espiritual para todos y todas. Que sea la gracia de Dios en nuestras vidas, hoy y siempre. Vivamos con Él, por Él y para Él, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cerrar como siempre lo hacemos. Y bueno, que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Saludos. Un abrazo.